Y para terminar el primer turno de intervenciones, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular el señor Palencia Rubio. Gracias, señora presidenta. Señor ministro, se cumple un año del caso PSOE. Empezó como caso Coldo y continuó como caso Ábalos. Y hoy inunda las estructuras del Gobierno de Sánchez, avergüenza a los votantes de izquierdas y, aunque usted se ría, indigna a todos los españoles. Muchas felicidades, señores del Partido Socialista. Vinieron a regenerar y se han convertido en los embajadores de la corrupción. Señor Puente, en diciembre usted liberó y exculpó a Ábalos de las acusaciones de mordidas de decenas de contratos de su ministerio, denunciados por Aldama ante el Supremo. Ayer en el Senado, el director de carreteras de Ábalos, Javier Herrero, le ha dejado literalmente por los suelos, señor ministro. Hoy ya sabemos que usted mintió y que intentó tapar la corrupción de su Gobierno sin ninguna prueba. Y hoy, mientras no lo desmienta, señor Puente, se convierte en colaborador necesario para tapar la corrupción de su partido, de su Gobierno, en su ministerio. Las valoraciones subjetivas de los contratos señalados por Aldama tienen una cosa en común, que son altísimas. Y el señor Herrero reconoce esta práctica habitual de extrapolar al máximo para elevarlas. Como ya denunció el Partido Popular, también se produjeron modificados, esos a los que usted obvió cuando quiso analizar los contratos y que hoy sabemos, por el director de carreteras, que se modificaba por órdenes de arriba en esa época. Queda confirmado que eso no se hacía ni antes y que eso se dejó de hacer después. Ahí tiene el modus operandi de la trama del caso PSOE, ese que usted intenta tapar. Usted dijo que carecía del más mínimo valor las acusaciones y hoy lo que carece de valor son sus palabras y su credibilidad. Y usted, señor ministro, queda manchado por la corrupción, que deja rastro en contratos con empresas como Levantina, Asignia o Azbi. Hoy está usted aquí, sí, a solicitud del Grupo Popular, para explicar su política de tasas aeroportuarias, que, por cierto, póngase de acuerdo con el portavoz socialista, porque sobre eso usted dice una cosa y su portavoz de su partido lo contrario. Nos gustaría que usted y los cargos del Ministerio comparezcan también en decenas de solicitudes de comparecencia que llevan meses pendientes y se puedan debatir otros temas que duermen en su cajón, señor Puente. España es un país con una red aeroportuaria envidiable, clave para nuestra conectividad, nuestra competitividad y, sobre todo, para el turismo, uno de los motores de nuestra economía. Sin embargo, su Gobierno sigue una estrategia clara en la política de tasas aeroportuarias, lo que está afectando gravemente a las aerolíneas, a los pasajeros y al propio desarrollo de nuestros aeropuertos. Si el verdadero objetivo del ministro es cumplir con el acuerdo de Gobierno entre el Partido Socialista y Sumar en cuanto a cerrar trayectos en avión entre ciudades españolas por la vía de los hechos y por la puerta de atrás, le voy a dar mi más sincera enhorabuena. Está usted a punto de cumplir su objetivo. Señor Puente, le voy a resumir cuál es su gestión para potenciar los aeropuertos regionales españoles. Salió a ganar en enero del 24 con chulería y prepotencia, que es lo que le caracteriza. En mitad del partido, hoy va perdiendo por goleada y ahora nos quiere convencer que puede llegar a empatar y que eso va a ser un éxito rotundo. Señor ministro, en símiles médicos, su Gobierno ha estado aplicando el mismo tratamiento a cualquier aeropuerto de España, tuviera o no síntomas, y cuando se ha dado cuenta de que los aeropuertos regionales se enfermaban por la mala praxis de su Gobierno, ha intentado cambiar el tratamiento con una política de incentivos que ha sido un estrepitoso fracaso. ¿Nos puede decir cuántas aerolíneas se han acogido y cuántas plazas ha generado? Mire, le voy a decir a usted y al señor Palencia, les voy a explicar cómo se compite en el mundo cuando lo que se quiere es vender trenes fuera de España, sobre todo en países que están en desarrollo, que tienen problemas de financiación, que tienen planes importantes de expansión de sus infraestructuras y que quieren modernizarse. Y pueden hacerlo, pero necesitan una oferta distinta. Nosotros salimos fuera de España, para que ustedes lo sepan, fuera de España a este tipo de países y competimos con China, competimos con Corea, competimos con Francia y competimos con Alemania. Básicamente, esos son nuestros competidores cuando hablamos de material rodante ferroviario. ¿Y cómo compiten esos países? Compiten, por un lado, con la oferta de un material rodante generalmente a buen precio, competitivo, quizá no con tanta calidad como el nuestro, o no con tanta calidad como el nuestro, y además lo asocian con una oferta de financiación. Por tanto, si lo que nosotros queremos cuando salimos fuera es competir a la hora de vender trenes en esos países, tenemos que ir con las dos cosas, con una oferta de material rodante
y con una propuesta asociada de financiación. Lo cual es muy bueno, porque fíjense ustedes que colocamos una parte de nuestra deuda a un tercero y conseguimos que ese tercero nos compre material ferroviario y, por tanto, que ese material ferroviario suponga un ingreso para nuestro país y un importante mantenimiento o creación de empleo en nuestras fábricas. Así se compite en el mundo, señores de lo liberal, que no se han enterado de nada y que hacen comentarios propios de barra de bar de un cuñado sin la más mínima cultura. ¡Oh! Le dan 750 millones a Marruecos mientras no hay trenes en Extremadura. No tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra. Aprendan un poco antes de venir a esta sede a hacer el ridículo más absoluto, que es lo que hacen ustedes cada vez que hablan. Y mire, no se altere sobre todo el señor Palencia, porque, oiga, si hay algo que se puede decir de su intervención y de todas sus intervenciones, es que son un monumento a la mala baba. Usted ha hecho una intervención en un tema en el que el titular lo ponían ustedes, es decir, yo he venido aquí a hablar de las tasas aeroportuarias y usted se ha pasado la mayor parte de la intervención acusándome a mí de corrupción, hablándome a mí, acusándome a mí de corrupción, hablándome a mí de cuestiones que no tienen absolutamente nada que ver con el objeto de mi comparecencia. ¿Qué pasa, que no tenía usted nada que decir en torno al tema de las tasas, señor Palencia, que ha necesitado recurrir a hablar de Coldo aquí en esta... Pues mire, le voy a contestar. Mire, yo le he explicado detenidamente cuál es nuestra política de tasas, que se ajusta al elevado ritmo de inversión previsto por AENA. Somos uno de los países con las tasas más bajas y con los mejores aeropuertos. Pero después de su intervención me surge inevitablemente una pregunta. ¿Cuál es su modelo, señor Palencia? ¿Cuál es el modelo del Partido Popular? Y esta es una pregunta que vale para todo. ¿Cuál es su modelo para las pensiones? ¿Cuál es su modelo para el salario mínimo? ¿Cuál es su modelo, señores del Partido Popular? ¿Qué pasa? O incluso, mejor dicho, ¿a quién defienden ustedes? Porque les recuerdo una vez más, de nuevo, que este modelo es el suyo, aunque en este asunto hayan pasado por todas las fases de la luna. Desde el Gobierno promovieron una subida de las tasas y lo hicieron, además, en el peor momento posible, cuando la demanda de vuelos era muy baja y el precio de combustible estaba disparado. Eso lo hicieron ustedes. Era cuando su ministra Ana Pastor decía que si no hubiese tasas serían los ciudadanos con sus impuestos los que tendrían que hacer frente a los gastos de los aeropuertos. Lo remarco porque es verdad, y que ustedes digan alguna verdad es, de un tiempo a esta parte, pues un hecho más insólito que un tsunami en Albacete. Poco después se arrepintieron y se apuntaron a la tesis contraria. Lo que pedían entonces, con poco éxito, era que las compañías repercutieran en sus billetes la rebaja de las tasas. Eso es algo que ya ni lo mencionan. Pero hablemos de Ryanair, porque ustedes han venido hoy aquí a defender a Ryanair. No nos engañemos. Hablemos de la estrategia de Ryanair que el Partido Popular y Vox, a la limón, han venido a defender a esta Cámara. Lo primero que deberían saber es que la estrategia de Ryanair, igual que no saben de casi nada, no se circunscribe a España. En Alemania, Ryanair ha anunciado la eliminación de rutas y de aviones desde Berlín, por lo que entiende como altos costes operativos. En Italia ha amenazado con recortar la conectividad de Roma en el año jubilar, en el año del jubileo. En Francia ha cerrado su base en Burdeos, ha decidido dejar de operar vuelos a París, ha amenazado con retirarse por completo del país si el Gobierno no elimina el impuesto a la aviación. ¿Les suena? Aquí es la misma música. En Dinamarca va a retirarse de Billund, el segundo mayor aeropuerto del país, a partir de marzo, lo que supondrá eliminar más de 20 rutas y cerrar su base, además de eliminar todas las rutas desde y hasta Aalborg. En Austria ha advertido de que va a aumentar el precio de sus billetes desde Viena y ha mostrado su intención de trasladar la operativa a Linz y a Salzburgo. La verdad es que no ocultan sus intenciones. Si aquí han insultado gravemente a un ministro, allí hablan de economías estancadas bajo la mano muerta de la regulación, los impuestos más altos y la mala gestión gubernamental. Es decir, dicen lo mismo en todas partes. Y antes de pedirme la comparecencia aquí, ustedes deberían, como mínimo, haberse documentado. ¿Quieren ustedes ser cómplices de ese chantaje? ¿Están ustedes apoyando a empresas que quieren volar gratis y que sean los contribuyentes los que paguen la fiesta? Parece que no era eso lo que pensaban antes, o al menos no era eso lo que pensaba el señor Feijóo cuando era presidente de la Xunta de Galicia. Y Ryanair canceló los vuelos en Santiago y en Vigo.
¿O no se acuerda? ¿Recuerda lo que dijo el señor Feijóo entonces? Su líder. Porque no solo hablo de disculpas inadmisibles y patéticas, no solo hablo de eso por parte de la compañía. Pidió a las administraciones que reflexionaran sobre si era conveniente seguir dando subvenciones públicas a fondo perdido a esa empresa. Eso lo dijo el señor Feijóo. Y es que ese es, en efecto, su modelo de negocio. Vuelo si hay incentivos y dejo de hacerlo cuando los incentivos se acaban. Por tanto, tendríamos que empezar a hacer caso al señor Feijóo de 2017, porque me temo que el de ahora ha cambiado de opinión con tal de oponerse al Gobierno de España, a través de sus representantes en esta comisión. En cualquier caso, tal y como he explicado en mi intervención inicial, está en manos de las distintas administraciones promocionar como destino turístico sus localidades o sus comunidades autónomas como estimen conveniente. Pero también lanzo una reflexión. Deberían ser conscientes, y parafraseando al señor Feijóo del año 2017, no puedo más que reiterarlo y suscribirlo, deberían ser conscientes de que establecer un modelo de subasta alienta precisamente la estrategia del chantaje. Me gustaría dejar dos cosas claras. La primera es que si Ryanair reduce su operativa no es porque las tasas aeroportuarias sean caras, no, sino porque posiblemente trata de enmascarar su falta de aviones. Esto le está pasando a Vueling, le pasa a otras compañías. Boeing lleva mucho tiempo retrasando sus entregas y las compañías tienen que enmascarar que no les llegan los aviones que habían pedido. En el caso concreto de Ryanair, estamos hablando de un pedido de 50 aviones que no llegan, no están llegando en plazo. Pero fíjense, les voy a dar algunas cifras, porque ustedes querían que habláramos de los aeropuertos. Lo que pasa, por ejemplo, en Valladolid. Valladolid, el factor de ocupación medio de Ryanair en los vuelos que tenía en marcha era del 88,7%. ¿Es alto o bajo? Bueno, pues es 2,6 puntos más que la media de ocupación de todas las compañías aéreas en España. 2,6 puntos. Pero a lo mejor es que Ryanair tiene un factor de ocupación medio más alto, ¿no? Bueno, pues en el caso concreto, Ryanair tiene una ocupación media en España del 88,7. ¿Cómo está en el caso de Valladolid? El vuelo Valladolid-Barcelona tiene en este momento un factor medio de ocupación del 90,8%. ¿Es o no es un vuelo rentable? El Valladolid-Mallorca, que es el otro vuelo que opera Ryanair en mi ciudad, tiene un 86,7% de ocupación, es decir, un poquito por debajo de la media total de Ryanair en España, pero 0,6 por encima de la media del resto de compañías. ¿Y el coste por pasajero es alto o es bajo? Pues Ryanair paga de coste de rotación en Valladolid por cada pasajero que se sube a un avión 5 euros, 8,1 en Alicante y 11,7 en Barcelona. Ahora explíquenme cómo es que Ryanair se va de Valladolid y deja de prestar servicio en el Valladolid-Barcelona o el Valladolid-Mallorca para trasladarse a Alicante y a Barcelona con esos aviones. Va a pagar 3,1 euros más por pasajero en Alicante y va a pagar 6,7 euros más en Barcelona. Se preguntarán ustedes, bueno, ¿y entonces por qué se va de Valladolid? Pues está muy claro, ¿no? Yo creo que está clarísimo, ¿no? Es decir, Ryanair toma una decisión que es tratar de darle al Gobierno de España donde le duele. Quito los vuelos en los aeropuertos regionales y de baja ocupación y ya de paso le pego una buena patada en sus partes al ministro, quitando el vuelo Valladolid-Barcelona, que lleva 60 años operándose. 60 años operándose. Lleva Ryanair, lleva el vuelo. Fíjense, al primer avión que yo me subí en mi vida, con mi padre, cuando era un niño, fue al Valladolid-Barcelona. Que no tenga nadie ninguna duda que ese vuelo se volverá a operar por otra compañía, no por Ryanair, pero se volverá a operar, porque es un vuelo rentable. Lo que no será es como consecuencia del chantaje. Vueling, señor Palencia, infórmese, se marchó precisamente por la competencia agresiva que ejercía Ryanair en ese aeropuerto. Por eso se marchó. Pero tenga usted paciencia, porque cuando uno tiene paciencia en la vida y se sienta a esperar, al final las cosas pasan. Y pasan por delante de uno. Tenga usted paciencia, señor Palencia, que veo que no la tiene. Usted dice
que yo soy el ministro del fracaso, pues mire, soy el ministro del récord de pasajeros en los aeropuertos españoles en toda la historia, 309 millones en el año 2024. Derrotas y fracasos como ese, todos los que me echen, oiga, todos. La derrota es la de ustedes, que llevan 7 años sangrando por la herida de que no gobiernan este país, de que este país que es suyo, que es su cortijo y que es su patrimonio, pues ahora lo gobernamos nosotros. Y me temo que por mucho tiempo, señor Palencia, porque mientras sigan ustedes como aquí, sin alternativa, sin propuestas, sin un modelo alternativo para nuestro país, seguirán ustedes donde están, en la oposición, subcontratando la oposición a terceros, porque ni siquiera saben hacerla, y esperando a ver si esos terceros le hacen el trabajo, porque ustedes, de lo que es trabajar, es evidente que poquito. Tampoco que vienen ustedes a una comparecencia a hablar de tasas aeroportuarias, tiene usted 8 minutos para hablar y le han sobrado 5 de los 8. Se dedica usted a las tasas aeroportuarias 3 minutitos y con eso ya hemos cumplido. El resto para otras cosas. Y, mire, le voy a decir una cosa. Yo lo de la valoración realmente me preocupa poco. Lo de la valoración me preocupa poco. A ver, por favor, esto no es un diálogo. Tiene la palabra el señor ministro de Transportes y les pido silencio. Gracias. Mire, yo lo que es usted, eso no se lo voy a decir yo. Usted tiene esa opinión de mí, la que yo tengo de usted, por educación no se la voy a dar. Pero pero mire, sí le voy a decir una cosa. Perdone, señor ministro, no me obliguen a aplicar el reglamento del 103. Por favor, silencio y tiene la palabra el compareciente. Fíjese que esta comparecencia versaba sobre tasas aeroportuarias, pero el Partido Popular no renuncia hasta a convertir un debate tan técnico como este en un auténtico circo. Ustedes no renuncian al circo, pase lo que pase. Es increíble, ¿no? Y dices, ¿por dónde saldrán hoy, no? Con las tasas aeroportuarias, que encima las pusieron ellos, que es que encima las pusieron. Vengo a explicarles su modelo. Les tengo que explicar yo. Y acaban convirtiendo esto en un circo, ¿no? Con insultos, en fin, con descalificaciones, etcétera. Mire, lo del ministro peor valorado del Gobierno, le sugiero que se actualice. Porque está usted desactualizado. Lo de las elecciones de Valladolid, que usted me lo recuerda cada vez, pues como Feijóo, igual, de ganador a ganador, igual, el mismo caso. A ver si se lo meten ustedes en la cabeza, porque es que yo lo intenté aquella tarde y todavía sigue sin procesarlo, de ganador a ganador. Yo gané en Valladolid, igual que el señor Feijóo, así que no me lo echen ustedes en cara. Si resulta que están ustedes orgullosísimos de haber ganado las elecciones, pero de estar en la oposición, que es donde les ha puesto el pueblo español. Y, hombre, lo que más me ha gustado de todo es que usted me describa el panorama de Castilla y León a través de los aeropuertos. El panorama de Castilla y León. Mire, el problema de Castilla y León no es que pierda pasajeros en los aeropuertos, es que lleva perdiendo habitantes más de una década. Es la comunidad autónoma que más habitantes pierde de España. Es una vergüenza. Se ha convertido en un geriátrico a cielo abierto. La han convertido ustedes en un geriátrico a cielo abierto, con sus años de gobierno. Usted y el presidente para el que usted era jefe de gabinete. Esos son sus méritos para estar hoy aquí. Ser el jefe de gabinete del peor presidente de la historia de Castilla y León. Esos son sus méritos. Los míos, pues mire, 8 años alcalde de Valladolid. Acabé con 20 años de mayorías absolutas del Partido Popular y con un alcalde que causaba vergüenza en toda España. Hice progresar a mi ciudad y ahora hago progresar a mi país. Esos son mis méritos, señor Palencia. Y mire, concluyo. Es normal. Es que hay cosas que no gusta escuchar. Yo he estado en silencio todo el rato que han hablado, me han dicho de todo, me han acusado de corrupción, en fin. Pero ellos se ofenden. Es que tienen la lengua muy larga, pero tienen la mandíbula muy frágil, de cristal. Siempre le pasa, ¿no?, a la derecha de este país. Termino. Hoy veníamos a hablar de tasas aeroportuarias. Creo que tienen ustedes un segundo turno. Han sido muy interesantes las reflexiones de la mayor parte de los grupos. Incluso la señora Mejía se ha hecho algunas preguntas y algunas aportaciones interesantes y que creo que era interesante debatir el carácter o no en red de nuestra red aeroportuaria, la flexibilidad o no de las tasas. Me quedo con eso.